y le he titulado a esta serie, Soy libre por tu gracia. Dígalo conmigo, soy libre por tu gracia. Somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud, de la ley, somos libres porque la gracia de Cristo nos hace libre. Amén. Dios le dio una promesa a Abraham y hemos por varias semanas enfocándonos en la vida de Abraham. Dios le habló a Abraham no porque era mejor, no porque era más grande, simplemente porque Dios fijó, así le plació, poner la mirada en un hombre llamado Abraham. Y le dijo a Abraham, tu fe en mí simplemente te hará justo delante de mí. Justificado pues con Dios, tenemos paz para con Dios. Esto es gracia. Y para los que no saben lo que es gracia, algunos de ustedes dicen, ay, pastor, lo repite mucho, pero es para que se nos grabe. Y ten paciencia para los que vienen por primera vez. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Lo merecemos? No. Dios se ha complacido en darnos la salvación, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y por eso es que hemos recibido este favor inmerecido de Dios. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de su sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos de ustedes saben Romanos 1:16? Romanos 1:16. Me encanta. El viernes estaba yo moviendo unas literas y mi esposa me hablaba y me decía, me dio unas instrucciones y me mira y me dice, a ver, repíteme lo que te dije. Y ahí estaba mi hijo Mateo y así de la nada mi hijo Mateo dijo, oh dad, pop quiz. Y me empecé a reír porque así de la nada, ¿verdad? Dijo, ¿cuántos recuerdan en la escuela cómo les daban unos exámenes así? De pop quiz. No sé cómo se dice en español. Examen sorpresa. ¿Verdad? A ver, ¿quién se sabe Romanos 1:16? Pop quiz. ¿Nadie? A ver. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿a quién? Al judío y también al gentil. Saquen su boletín, ese es nuestro primer punto. La salvación es primeramente para los judíos y también para los gentiles. Y es solo por gracia. La plena restauración, Pablo está hablando de esta plena restauración que Dios hará a los gentiles. Y vean allí en el verso 11 y 13 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol. ¿A quiénes? A los gentiles. Y Pablo dice, honro mi ministerio. Quiero obedecer el llamado de Dios a irle a predicar a los gentiles. Pablo sentía un celo por alcanzar a los de su propia familia, a los judíos. Pero ellos entre más escuchaban, más se enojaban, más lo atacaban. Entonces Dios le dijo, tú, Pablo, vas a ir a los gentiles y les vas a dar las buenas nuevas de salvación. El pueblo judío había rechazado, pero Pablo aquí está diciendo que la caída del pueblo de Israel pudiera haberles servido para que ellos se arrepintieran, para que ellos reconocieran, se humillaran ante un Dios de amor, de misericordia. El Domingo de Ramos, donde el
pueblo judío gritó: Hosana, Hosana al hijo de David, sálvanos. No debería que haber acabado allí nada más, sino que una semana después, como vimos la semana pasada, estos mismos que gritaban Hosana, Hosana, fueron los mismos que dijeron: crucifícale, crucifícale. Pero como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no solamente cubre nuestros pecados, sino que los quita por completo y los echa a lo más profundo del mar. Y para los judíos eso debería que haber sido un acto de alegría, de gozo. Ya no solamente nos cubre los pecados, sino Cristo nos perdona, borrón y cuenta nueva. Nos hace nuevas criaturas. El rechazo a su Mesías. Pablo dice que ellos serían dispersados, pero Dios en su gracia, en su infinito amor, hoy en día los está recogiendo de todas partes del mundo, y algo maravilloso está por acontecer. Dios desea, hermanos, que todo el mundo sea salvo, no más los judíos, no más los gentiles, todo el mundo. Pero Pablo aquí está hablando a los gentiles para que ellos se crezcan o se levanten el cuello y digan: pues como los judíos rechazaron la gracia, como ellos rechazaron a su Mesías, nosotros somos mejores que ellos. Nosotros sí tenemos a Jesús como Mesías. Jesús ya reemplazó con la iglesia a los judíos, y eso es mentira del diablo. Dios no ha reemplazado al pueblo de Israel. Dios los sigue amando y Dios tiene un plan maravilloso para ellos. ¿Sí entienden esto, hermano? Sí. ¿Están captando lo que quiero que entiendan? No podemos jactarnos y creernos más y decir: pues porque nosotros somos la iglesia 412, somos mejores que la iglesia bautista, pentecostés. No, somos el cuerpo de Cristo y Dios nos mira a todos por igual. El evangelio se puede resumir en que Dios desea tener una relación personal, íntima con cada persona. Cuando Dios buscó a Abraham y le llamó por nombre y le dijo: yo quiero que tú seas mi amigo. Abraham es conocido como el padre de la ¿qué? De la fe. Pero también es conocido Abraham como el amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Tener esa íntima relación, y ese es el corazón, el deseo ardiente de Dios, que tú y yo podamos, cuando estemos atribulados, cuando estemos pasando desánimo, cuando estemos pasando por depresión, podamos clamar a Dios, como dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, maravillosas. Simplemente tenemos que clamar: Abba Padre, amigo mío, mi Dios, mi Señor, mira lo que me está pasando, mira qué triste está mi alma, Señor, necesito un milagro. Y allí Dios, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, como dijo el salmista: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Que tú puedas tener esa confianza en tu corazón. No importa lo que esté pasando, Dios es mi amigo. Dios se interesa por mi situación. Amigo que me escuchas, vuelvo a repetir: Dios desea tener una relación íntima contigo. Y semana tras semana hablamos de Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Porque de tal manera, está en la pantalla, amó ¿quién? Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que algunos, dice así, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué?
vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién sabe lo que dice Hechos 1:8? Pues. ¿Nadie? Dice, está en la pantalla también. Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Hasta los últimos lugares de la tierra. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo seamos sus testigos fieles, que llevemos estas buenas nuevas de salvación a todos los rincones del mundo, no importa. Este jueves tuve el privilegio de acompañar a nuestro hermano Gustavo en el funeral de su hermano, y me dijo: pastor, ¿puede dar unas palabras, un mensaje? Y le dije: con mucho gusto. Y cuando hice el llamado, varias personas, como unas 15 personas, levantaron su mano para aceptar, para reconciliarse, para confesar a Cristo como su Señor y Salvador. No desperdiciar ningún momento que Dios nos da para poder proclamar las buenas nuevas. ¿Cuántos de ustedes sabían que cuando el pueblo judío salió de Egipto, salieron con ellos muchos que no eran judíos? ¿Sabían eso? Salieron varios egipcios que decidieron en su corazón renunciar a sus ídolos, a sus imágenes, a su idolatría. Y eso lo pueden encontrar, apúntenlo, en Éxodo 12:38. Hay una historia hermosa en el Antiguo Testamento. Para los que han leído el libro de Ruth, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Ruth? Una linda historia, ¿verdad que sí? Bueno, el libro comienza hablando de Noemí. Esta mujer era judía y su esposo también judío se llamaba Elimelech. Me encanta el nombre Elimelech porque su significado es: mi Dios es rey. Dígalo conmigo: mi Dios es rey. Noemí y Elimelech tuvieron 2 hijos y le pusieron en hebreo, su significado de estos 2 niños tenía por enfermizo, y el otro debilucho. Pobrecitos, ¿no? Enfermizo y debilucho. Ese era lo que ellos le pusieron. Y hubo una gran escasez en todo Israel, y a causa de esta escasez, Noemí y Elimelech y sus 2 hijos fueron a la tierra de los moabitas. Eran gentiles. Y ahí crecieron sus 2 hijos y se casaron con mujeres gentiles, y una de estas mujeres era Ruth, la moabita. Y me encanta esta historia porque dice que después Elimelech se murió, dejó viuda a Noemí. Pero al poco tiempo sus 2 hijos de Noemí murieron también, enfermizo y debilucho. Y dice la historia que Noemí toma a sus nueras y les dice: regrésense o quédense aquí, yo me voy a regresar a mi tierra. Ustedes vayan a la casa de sus padres y busquen marido, porque yo ya estoy vieja, yo no les puedo dar más hijos para que se casen. Y las 2 empiezan a llorar y decir: no, Noemí, nos vamos a quedar contigo. Pero una de ellas dice: ok, y se da la media vuelta y sí se va con sus padres. Pero Ruth, me encanta que en el verso 16 dice estas palabras. Ruth capítulo 1 verso 16, y esto es escuchado en muchas bodas. Y dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, iré, y a donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será ¿qué? Qué hermoso. Dice: no me ruegues que te abandone, Noemí, porque a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y dicho y hecho, Ruth
la moabita, la gentil, no era judía, se va con su suegra a la tierra de Israel. Y como era muy bella Ruth, dice la historia, que un día recogiendo trigo en el campo, había un hombre llamado Boaz, que era soltero, era el más rico de todo Israel. Y cuando ve a esta mujer Ruth, se le salen los ojos y le pregunta a sus trabajadores: ¿quién es esa belleza de mujer? Y ellos le dicen: ella es de la familia de Noemí y se le acaba de morir su esposo. Y Boaz les dice: denle todo el trigo que ella necesita. Y ella regresa a casa como si hubiera ido a la Costco, repleta, como si se hubiera ganado la lotería, repleta, llena con manos, ¿verdad? Le ayudaron a traer el trigo. Y me encanta la historia porque finalmente dice que Ruth llega a los pies de Boaz. Interesante, llega a los pies, se enamoran, se casan, y la historia no termina allí, sino que dice que ellos tuvieron un hijo, y el hijo de su hijo, el bisnieto de Ruth la gentil, la moabita, era nada más y nada menos que el rey David. Y la historia no termina allí. En el Nuevo Testamento, cuando se lee la genealogía de Jesús, la que es mencionada allí, no siendo judía, sino una gentil, es Ruth. Qué maravillosa historia, ¿no lo creen? Dios amó al mundo entero, y podemos ver la gracia de Dios aún en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento solamente. Y mire lo que dice Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3, está en la pantalla. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Muchos escuchan: oh, yo desde que tenía 5 años, 16 años, escucho que Cristo viene y no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Sigue diciendo allí, sino que es paciente. ¿Para quiénes? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Dios está siendo paciente. Si no ha venido, y vemos guerras y rumores de guerras y temblores y muchas cosas en las noticias, pero Dios está siendo paciente, esperando que muchos más se arrepientan de sus pecados. Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo: yo voy a bendecir a todos los que te bendigan, Abraham, y todos los que te maldigan yo voy a maldecir. Y el pueblo de Israel se enorgulleció. ¿Cómo se dice? Eso, se enorgulleció y se quiso creer hasta la fecha de hoy mejor y superior a todos los demás por las promesas que Dios le había dado. Y los judíos empezaron a decir: los gentiles no sirven para nada. Los gentiles solamente lo que ellos sirven es para consumir o para que las llamas del fuego sigan quemándose. Qué triste esa actitud. En vez de tener una actitud de decir: Dios nos amó a nosotros, pero también amó a los gentiles. Un ejemplo de esto es la historia de Jonás. Dios le dijo a Jonás: Jonás, yo quiero que tú vayas y les prediques a los de Nínive. Los de Nínive eran malos, pero malos. Gente que abusaba de la gente, que torturaba a la gente. ¿Y qué hizo Jonás? Le dijo: no way, José, no way, Dios, yo no voy a ir. Yo no voy a predicarle a esa gente mala. Porque son gente perversa. Y yo no quiero irles a dar tu mensaje, Dios. Porque yo conozco que tú eres un Dios de misericordia. Y que si yo voy y les predico el juicio tuyo, ellos se van a arrepentir. ¿Y qué hace Jonás? Se sube a un barco
y empieza a ir totalmente al opuesto de Nínive. Y cuando está ahí en el barco, él pensó que iba a ser un crucero, que todo iba a estar en paz, pero no. Dios manda de repente un gran viento, un huracán. ¡Shum! Sound effects, ya se despertaron, ¿verdad? Empieza ese viento a mover esa barca, ese barco, y todos los marineros empiezan a ellos a temer por su vida. ¿Y qué está pasando? ¿Hay algo malo en el barco? ¿Qué está pasando? Y Jonás dice, es por mi culpa. Yo sirvo al Dios de Israel. Todos sus dioses son dioses paganos, no sirven para nada, pero mi Dios, ese es el Dios verdadero. Y dice, y a causa de mí, porque yo soy rebelde al mandato de Dios, es que está pasando esto. Pero la solución es bien sencilla, dice Jonás. Láncenme al mar y van a ver que se va a calmar. Y ellos dijeron, ok, sin pensarla dos veces. Agarran a Jonás, lo tiran al mar, lo lanzan al mar. Y quiero que piensen conmigo por un momento. Jonás podía haber dicho, miren, simplemente den la vuelta, llévenme a Nínive y se va a calmar. Pero no hizo eso. Estaba tan enojado, estaba tan enorgullecido, que no quería que los gentiles, los de Nínive, aceptaran a Dios, que dijo, prefiero la muerte, láncenme al mar. Y dicho y hecho, lo aventaron al mar, y ahí viene un gran pez que Dios preparó. Y dijo Jonás, ay, aquí se va a acabar mi tormento, mi vida, ¿verdad? Pero no. El pez se lo traga, y conoce la historia. Pasa una hora y no se muere Jonás. Pasan 2 horas. No puedo chiflar ahorita. Y pasan un día, una noche y nada. 2 noches y nada que se muere. Él estaba deseando la muerte y nada que se muere. Hasta el tercer día es cuando levanta su mirada al cielo y dice, Señor, ok, te voy a hacer caso. Perdóname, Señor. Y el pobre pez empieza a sentir, ay, me comí algo malo, pobrecito mi estómago. Y empieza a irse hacia la tierra y lo empieza a vomitar. Y yo me imagino que había un rótulo ahí que decía, Nínive por acá. No se crean. Pero fíjense, Jonás, enojado, aún sigue enorgullecido. Dice, ok, Dios, voy a ir y les voy a predicar. Pero no va a ser un mensaje de amor, ni de prosperidad, ni de positividad, nada de eso. Va y llega, pero fíjense, antes de eso dicen los historiadores, los comentaristas, que el ácido, los líquidos acídicos en el pez quemaron todo el vello del cuerpo de Jonás y lo dejaron pálido, como parecía un fantasma. Imagínense, enojado. Y va y les dice, Dios dice de esta manera, en 4 días Dios va a traer fuego y los va a consumir y van a ser destruidos. ¿Y qué empieza a hacer el pueblo? Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se arrodillan y dicen, no, Dios, perdónanos. Y Jonás, no se arrepientan. Él no quería que se arrepintieran. Se enoja, dice que se sienta junto a una calabaza que le estaba dando la sombra, y viene un gusano y más se enfurece porque le cortó la sombra, porque él estaba esperando que el juicio de Dios viniera sobre el pueblo de Nínive. Aquí vemos la gracia de Dios, la misericordia a un pueblo pagano, a un pueblo que no merecía la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y cómo Jonás, siendo judío, pudo haber escuchado la voz de Dios y decir, sí, Señor, yo creo que ellos también merecen tu amor, tu perdón. Si estás escribiendo, nota esto, hermano. Enojo es una señal de orgullo. Enojo
es una señal de orgullo. Porque mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿te deleitas el ver a tus enemigos sufrir? Pero es que se lo merece. Qué bueno que le está pasando lo que le está pasando. Lo tenía bien merecido. Ese no es el corazón de Dios. Dios dice, ama a tu enemigo. Ora por tu enemigo. Y si tiene hambre, dale de comer. ¡Auch! Qué tan difícil es esto, ¿verdad? Especialmente en el matrimonio, ¿no? Cuando los esposos se ven como enemigos. Pero ¿qué dice la Biblia? Ora por tu enemigo. Que los ojos sean abiertos, que pueda ver, que ese orgullo, ese enojo que hay en ellos sea quitado. Que pueda venir y humillarse ante un Dios poderoso. Santiago 4:6, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a ¿quiénes? Por eso decía el título del mensaje es, Dios da gracia a los humildes, a los que con un corazón sencillo y humilde oran por sus enemigos. Oran por aquellos que puedan decir, no, es que necesita ser castigado, necesita la disciplina, empieza ese enojo, ese orgullo venir a tu corazón y convertirse en amargura, una raíz de amargura. Y toda tu vida se comienza a amargar. Y Pablo sigue diciendo, regresemos a Romanos 11. Para provocar a celos a los de mi sangre. Verso 14 dice, por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? La salvación, hermanos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es solamente por fe en Jesucristo. Y cuando los judíos acepten a Jesús como su Mesías, va a ser algo maravilloso. Si su exclusión, su rechazo al Mesías fue nuestra bendición, ¿cuánto más, dice Pablo, será cuando ellos finalmente sus ojos sean abiertos y puedan ver a Jesús como su Mesías? Va a ser algo mundialmente maravilloso. Vayan conmigo a Romanos. ¿Cuál debe que ser nuestro deber como pueblo de Dios? Eso es orar por el pueblo de Israel. Romanos capítulo 5, verso 8 al 10. Mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor ¿para quiénes? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quiénes? Por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fíjense nada más, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, por la resurrección de Cristo. Si su muerte nos trajo vida y perdón de nuestros pecados, ¿cuánto más será la resurrección de Cristo? Y lo mismo está diciendo Pablo. Quiero que vayan, está en la pantalla, Zacarías profetiza de lo que va a pasar en el futuro con el pueblo judío. Zacarías 12:10 está en la pantalla, mira lo que dice. Entonces derramaré un espíritu ¿de qué? De gracia y oración sobre la familia de David, sobre los judíos, sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien
atravesaron. Cuando Cristo venga por segunda vez y nosotros vengamos con Él en caballos blancos, el pueblo de Israel lo van a mirar y le van a decir: Señor, ¿quién te hizo esas cortadas, esas heridas? Y Jesús responderá: en casa de mi amigo, en casa de mis amigos. Me encanta que el libro de Apocalipsis, Juan el apóstol, ve el futuro y ve a Jesús como un león reinando, pero también lo ve como el cordero inmolado. Esto quiere decir que en el futuro veremos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señor, pero también lo veremos como el cordero que fue inmolado. Sus llagas aún estarán allí. Esos espinas que marcaron su frente, la cortada que la lanza le atravesó, estará allí. ¿No creen que Dios pudiera borrarlos por completo? Pero ¿por qué están ahí? Tienen un gran propósito. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de Israel, de David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pueblo, del pecado y de la inmundicia. Ese manantial será Jesucristo, que Él se paró y dijo en la fiesta de luces, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, y de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu. Dice que Él será el manantial al pueblo de David, al pueblo judío, y que ellos recibirán purificación del pecado y de la inmundicia. Serán restaurados una vez más. Zacarías 14:9 y 16 dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. Qué glorioso será ese día. Ya no habrá presidentes, reyes, solamente Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dicen amén? Dice: a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén, que sobrevivirán la plaga, subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey y el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar la fiesta de tabernáculos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermanos! Todos juntos, ya no va a haber diferencia entre judío y gentil. Todos seremos un solo pueblo, una sola nación, una sola raza, y todos iremos a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos quieren eso? Yo, si tuviera el dinero, yo ahorita iría a Jerusalén y sintiera lo hermoso que se siente ver las calles donde mi maestro caminó, bautizarme en el río Jordán donde él se bautizó. Pero un día, hermanos, caminaremos esas calles donde ya no va a haber espinas, ya no va a haber desierto, todo será tropical, todo será un paraíso. ¿Cuántos anhelan ese lugar? Vamos a terminar viendo el segundo punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Israel? Aquí Pablo habla del árbol del olivo. El árbol del olivo representa en la Biblia a Israel, y lo pueden ver en Isaías capítulo 5, como el árbol de olivo representa a Israel. Nosotros somos representados por el árbol silvestre, un árbol silvestre, dice allí Pablo, y no somos mejores ni superiores que los judíos, que el olivo original, sino que cuidado, dice aquí Pablo en estos versos, cuidado cuando nuestra actitud sea de: oh, yo soy más que el pueblo judío. Porque si Dios no perdonó, si Dios los excluyó por un tiempo, los hizo aparte,
para traer la salvación a los gentiles. Dice aquí que lo puede hacer con nosotros, ¿sí? Ponernos aparte por un lado, como lo hizo con Israel. No permitamos, hermanos, el enojo, el orgullo, que se convierta en nuestras vidas una raíz de amargura, que nos eche a perder la vida que Dios dice: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida comienza desde ahorita, hermanos. Cuando tú estés pasando por esas pruebas en tu matrimonio, con tus hijos, en cualquier enfermedad, tú puedas mirar hacia arriba y decir: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi socorro. Señor, tú conoces mi aflicción. Y Dios en ese momento viene y te conforta y te da el alivio que tú tanto anhelas. Una advertencia en contra del orgullo. Aquí en los versos 23 y 24 dice Pablo, Romanos 11, 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? Me encanta esto, hermanos, porque Dios es poderoso. Si los sacó por un momento, dice que Él es poderoso para volverlos a traer de nuevo. Y eso es el plan y el deseo de Dios, de que nadie se pierda, que Dios es un Dios de misericordia, que hasta nuestro último día Él nos da la oportunidad de reconciliarnos. Dice el verso 24, porque si tú fueses cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio ¿qué? Olivo, en su propia nación? Dios está a punto de injertar al pueblo de Israel en su olivo, a su propia nación. Y lo vemos, si prende la noticia, cómo se está cumpliendo las profecías. Esto quiere decir que Dios está a punto de quitarle la venda a muchos judíos que no creían en Jesús como su Mesías. Ahora, hoy en día, Dios está quitándole la venda de los ojos para que sean parte del olivo. Entonces, mi pregunta en esta mañana, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia Israel? Debe ser una actitud de humildad, de oración, pidiendo la paz de Jerusalén. ¿Sabías que cuando oramos por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo, lo que estamos pidiendo es que el Señor venga pronto? Porque solamente cuando Él venga, habrá paz mundialmente. Cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos diciendo: ven pronto, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Donde hay orgullo, no hay humildad. Donde no hay humildad, no hay fe. Y donde no hay fe, no hay una relación. Y eso es lo que Dios hoy quiere, que tú tengas una relación íntima, personal, con aquel que te amó, con aquel que te dio la vida. Dios, hermanos, usó a los gentiles para revelar lo que había en el corazón del pueblo judío. Y de igual manera, Dios usó lo que hay en el corazón de los gentiles para revelar lo que había en el corazón de los gentiles. Pidámosle a Dios, hermanos, en esta mañana, que Dios examine nuestro corazón. Que si hay una raíz de amargura, que si hay enojo, que si hay orgullo, que podamos decir como el salmista: Señor, examíname, pruébame y ve si hay camino de perversidad y guíame por la senda de justicia. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias en esta hermosa mañana, porque tu palabra no vuelve a ti vacía.
Y gracias, Señor, por estas lindas promesas que tú tienes para con tu pueblo. Que tú eres un Dios de pactos, que tú eres un Dios de promesas y cumples tus promesas, Señor. Y Padre, gracias porque ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es de tu sangre, que es de la gracia, favor inmerecido. No lo merecemos. Pero, Señor, ahora al tomar de esta santa cena, recordando, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, estamos agradecidos y queremos, Señor, que tú nos examines antes de tomar estos elementos, Señor. Que cada uno de nosotros nos probemos, Señor. Señor, que nos pongamos a cuentas contigo. Que podamos confesar cualquier pecado que hemos hecho delante de ti, Señor. Y tú dices, Señor, que tú eres fiel para perdonarnos y librarnos de todo mal. Señor, gracias por este gran sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor hacia nosotros. Señor, siendo tus enemigos, tú moriste por nosotros.